Uno no está preparado, digamos, a nivel mental, psicológico como niño, para enfrentarse a eso. O sea, yo ya había comentado, ¿no? Que mi primera impresión fue vergüenza Ah, e incomodidad. ¿Cuál fue tu experiencia, tu primera vale. impresión? En mi primer contacto con la pornografía, o que yo recuerde la primera vez que estuve expuesto a la pornografía, luego comentaré un poco otras cosas que pasaron antes, pero lo que fue el primer contacto con el porno Ok. fue a los 11 años, yo creo. Y el hecho de que tú, en tu, digamos, tu familia tenga un locutorio, Ah, es decir, coméntanos un poquito cuál fue, qué implicaciones tuvo eso en tu vida. Esto también es un problema de los cristianos. Los cristianos tendemos mucho a aparentar. Sí. Y sobre todo yo en el instituto aparentaba. Porno, yo tengo relaciones sexuales, porque soy cristiano. Ujú. eh, entonces yo hacía como el juego, ay, y yo me quedaba como callado, porque claro, yo aparentaba que yo no veía porno cuando yo sí había visto porno, pero El porno él, es algo con lo que muchísimos cristianos luchan diariamente. Y solo un ínfimo porcentaje tiene la valentía y coraje de reconocerlo y pedir ayuda. Bienvenidos al podcast número 14 de Placer Puro. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estaremos compartiendo el segundo testimonio de la serie Mi historia con el porno, crónica de una vida transformada por Cristo. Como veis, hoy soy el anfitrión, pero es por un gran motivo. Estaremos compartiendo el testimonio de nuestro amigo Julián. Amigos, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Qué alegría poder estar aquí nuevamente con ustedes. ¿estamos bien? ¿Cómo Estamos estáis? bien. Un poquito nervioso porque, como has dicho, ¿no? Y voy a compartir testimonio, Así es. todos aquellos que nos escuchan. Eh, y hay cosas que a lo mejor nunca he contado, nunca nadie las sabe. Y quiero intentar abrirme y contar todo lo que el Señor me quiera mostrar y Mm. poder ayudar, ¿no? A aquel que nos escuche, contando al máximo posible cómo ha sido este caminar. Qué bueno. Yo estoy seguro que va a ser una gran historia. Creo que va a ser una historia que va a poder impactar, primero nuestras vidas, ¿vale? Y segundo, pues las vidas de todas aquellas personas que nos están viendo, ¿no? Aquellas Así es. personas que están luchando con este mal, con esta adicción. Así que, brother, desde ya te doy gracias por Gracias. ser parte Así es. de Placer Puro. Te doy gracias por poder abrir tu corazón. Sé que no es algo fácil. Pero creo que es una gran oportunidad, ¿no? Como Sí. bien tú lo decías, de poder inspirar a otras personas y que puedan ser libres. Así es. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque lo que estamos haciendo ahora mismo con estos podcasts, con esta serie, es abrir nuestro corazón. Sabemos que no es fácil contar nuestra historia y menos delante de personas que quizás no conocemos. Pero bueno, lo importante de todo esto es saber que nosotros contamos esto con la intención de poder compartir cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas, ¿no? Nosotros sabemos que el proceso que hemos vivido no es fácil y hoy en día lo seguimos viviendo, pero sabemos y confiamos de que con el poder de Dios podemos ser libres del porno. Si, Totalmente. si te parece, amigo, volviendo a lo que decías antes de todas las personas que nos ven, me gustaría compartir dos cosas antes de empezar el podcast. Bien. La primera es agradecer el apoyo que estamos teniendo, Mm. ya sea en nuestro canal de YouTube, en el canal de Spotify o incluso en nuestras redes sociales como Instagram, TikTok. Y para nosotros es una alegría poder estar, cada vez que las personas nos apoyan, es una alegría muy grande. Y la segunda parte, que me gustaría que tú nos puedas comentar un poquito más, Dixon, Ujú. es que animes a suscribirse a las personas y comentarnos un poquito más acerca del formulario que lo estamos dejando al final del video. Exactamente, sí, como bien Jonathan lo ha dicho, es un formulario que hemos creado para que todas aquellas personas que están batallando con este mundo puedan tener la oportunidad de poder abrir su corazón. Son dos preguntas muy sencillas donde tú puedes contarnos tu historia y si quieres que te podamos ayudar, pues con muchísimo gusto lo vamos a hacer a partir desde nuestra experiencia, ¿no? Así Como es. muchas veces lo hemos dicho, creo que uno de los primeros pasos para poder ser libre es que pueda ser vulnerable. Así que yo creo que esta es una gran oportunidad. Mira, el porno, volviendo a algo una frase que me llamó muchísimo la atención es la siguiente. El porno es algo con lo que muchísimos cristianos luchan diariamente.
y solo un ínfimo porcentaje tiene la valentía y coraje de reconocerlo y pedir ayuda. Exacto. Por lo tanto, yo creo que lo que estamos haciendo hoy es más que un ejemplo, ¿no? El hecho de confiar en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y también contar parte de nuestro testimonio, ¿no? Muy bien. Antes de empezar, amigos, también quería saber cómo os ha ido la semana, qué tal, ¿estáis bien? El trabajo, ¿cómo lleváis la rutina? Yo estoy muy bien. Esta semana no hemos tenido que trabajar el lunes porque en mi Ok. empresa cada 6 meses o así te dan un día libre. Ah, buenísimo. Y toda la empresa Ah, cierra, entonces ha sido una semana muy chula, un comienzo muy chulo, más tranquilo, Más tranquis. tranquilo de lo normal. Qué bueno, qué qué guay. bueno. Súper Qué bueno. contento, relajado en casa ese primer día y luego pues ya Mm, el martes fue un lunes, pero no estuvo mal, no estuvo mal. Muy bien. Bueno, yo sí que tuve que trabajar el lunes. Como- La verdad que, bueno, todos los lunes, la verdad, para serte sincero, es que a mí me cuesta muchísimo. Sí, sí. Porque, bueno, luego del fin de semana, descansito y tal, y luego el lunes, pues bueno, El nuevamente la lunes se rutina. triplican las alarmas Sí, sí. Madre mía, para levantarnos. cómo cuesta. Pero Sí, bueno, es cuestión, ¿no? De tú levantarte, porque en el momento que ya tomas la decisión de salirte de tu cama, yo creo que es el momento en que te activas. Así es. Bueno, amigos, los dos primeros episodios fueron mi oportunidad, ¿no? Para abrirme, para contar mi testimonio y abrir mi corazón a todas las personas que nos ven, ¿no? Debo decir que no fue nada fácil, pero no es algo con lo que me avergüence, porque sé lo que Dios ha hecho en mi vida a través de eso y lo que está haciendo, ¿no? Entonces, en esta ocasión es la oportunidad de nuestro amigo Julián de compartir su testimonio y estamos muy expectantes. ¿Qué tal, brother? ¿Nervioso? Sí, un poquito, como te decía, un poquito, pero ya es una cosa. Estaba muy nervioso, pero sí que me siento cómodo que estáis vosotros, ¿no? Que estáis mis Ok. amigos y que luego lo escuchará más gente, pero me siento cómodo ese calor humano que hace falta para, yo creo, abrirse. Entonces, bueno, Lo importante que es poco a el poco. entorno, ¿eh? Sí, no, total. Qué bueno. Pues bien, como bien habíais visto en los dos primeros episodios, el formato de esta serie es muy diferente, ¿no? Es más una conversación, ¿no? Como amigos. Exacto. Como amigos, con una buena taza de café, Aquí está. bien 100% calentico, colombiano. 100% colombiano. Salud. Así que, Juli, seguimos con las dos preguntas, Muy bien. exactamente las mismas. La primera sería la siguiente. ¿Cómo llegaste a tener contacto con el mundo porno y en qué momento te diste cuenta que estabas atrapado? Muy bien. Vamos con esa primera pregunta. Vamos con esa, ¿no? Primero, Vamos con que esa ya primero. tiene lo suyo. Tiene tela. Bueno, pues mi primer contacto con la pornografía. Perdón, Sí. si te intervenimos y tal por alguna pregunta, pues bueno, no. No, pasa nada, ¿vale? no, es lo que hemos dicho, es una conversación. Así O es. sea Muy que bien. no, un problema. En mi primer contacto con la pornografía, que yo recuerde la primera vez que estuve expuesto a la pornografía, luego comentaré un poco otras cosas que pasaron antes, pero lo que fue el primer contacto con el porno Ok. fue a los 11 años, yo creo. Tenía 11 años de edad. Y fue en un entorno que se dieron las cosas para que viera porno. Bueno, como un poco te contaste tú cuando contaste la historia, que unos amigos te invitaron, no sé qué. Ok. El mío fue un caso no parecido, pero con ciertas similitudes en el sentido de mi familia tenía en Colombia, donde vivíamos, un café internet, un locutorio, lo Un que se locutorio. conoce en España como un locutorio. Ok. Entonces, en el locutorio habían dos zonas. Una zona en la que la gente estaba un poco expuesta, o sea, tú estabas en el locutorio chateando o en una videollamada y todo el mundo veía que tú estabas haciendo una tarea, todo el mundo te veía. Pero había en el locutorio como una zona atrás que era como más privacidad, ¿no? Y entonces a mucha gente le gustaba esa zona. Los que les gustaba hacer su videollamada en un entorno más íntimo, pues se iban allá atrás, era como oscuro, Ok. era diferente. Ujú. Y entonces un día unos chavales de 15 años tenían. Vale. Claro, en ese entorno del locutorio, tú te haces amigo de gente que te saca años, te haces amigo, te relacionas con gente que te saca años, ¿no? Ok. Y fue mi caso, había chavales que yo no estudiaba con ellos, no eran amigos, pero iban al locutorio, asiduamente iban. Entonces, claro, entabla cierta relación, aunque tengan 4 o 5 años más que tú, pues entabla cierta relación. Claro.
Y lo que pasó es que ellos estaban consumiendo porno, en parte esta de atrás, que es más privado, más íntimo, eran 2 o 3, no recuerdo el número exacto. ¿Vale? Y entonces me dijeron: "Oye, vente". Yo no sabía que yo pensé que estaban viendo vídeos graciosos, no sé. Ok. Digo, piensas que están viendo, pues eres inocente en cierto sentido, Claro, cualquier otra no cosa sabes menos eso. que a lo que... Y entonces cuando llegué, estaban viendo porno. Ok. Y ¿Cuál, la verdad que a mí, bueno, cuál fue? O sea, eso es importante. Como niños somos inocentes, ¿no? Yo ya lo comentaba mm, antes en podcast. Uno nunca se huele, no se prepara. O sea, uno no está preparado, digamos, a nivel mental, psicológico como niño, para enfrentarse a eso. O sea, yo ya había comentado, ¿no? Que mi primera impresión cuando fui fue vergüenza ah, e incomodidad. ¿Cuál fue tu experiencia, tu primera vale. impresión? Aquí viene lo diferente de mi historia, Ok, y es que no me esperaba que me fueran a enseñar porno, pero cuando me lo enseñaron, no fue una sensación de rechazo. ok, Me gustó. vale. Me atrajo y me quedé ahí. Desde ese, o sea, no voy a contestar la segunda pregunta de estaba atrapado, pero yo creo que desde el primer momento sí me atrapó esto a mí. Ok, ¿Por qué? Y aquí viene un poco el tema. Eh, Cuando yo era muy pequeño, vale. tuve unas experiencias que yo no las catalogo como normales, porque yo no concibo que haya normalidad en eso, pero pasaron cosas muy raras. No es que me abusaran ni nada de eso, Ok. sino que yo tengo recuerdos de, con 4 o 5 años, Ujú. que a mí me gustaba tocarme. No era masturbarse porque yo creo que no tenía ni erecciones como tal, era un... Pero yo recuerdo que yo me tocaba de pequeño y tenía sensaciones en el cuerpo, ¿no? A nivel hormonal, entiendo. Ok. Y siempre hubo un problema en, yo creo, en mi psiquis, en mi forma de pensar con el tema sexual. Porque nunca nadie me habló de eso. Fue todo yo explorándome a mí mismo desde muy pequeño. Ok. Y luego una cosa que me marcó mucho fue el tema de las telenovelas. Es una tontería, Vale. pero en las telenovelas, al menos en Latinoamérica, se daban escenas de besos apasionados, de relaciones sexuales que no se ve nada, pero ves que las personas Sí, sí, están sí, Pero la claro, teniendo, intimidad. sí, sí. tú lo ves. Y a mí estas imágenes se me metieron. Fenomenal. Wow. Y yo tenía 6 7 años, ya os digo, a los 4 o 5 yo me tocaba. De hecho, tengo una anécdota chistosa, y comento que es chistosa porque luego la analizas y es una cosa chistosa. Eh, Luego en Colombia, antes, cuando tenía eso, unos 6 años, vivimos, yo soy de Medellín, pero fuimos a vivir un tiempo a otra ciudad. Ok. Y en esta ciudad mis padres montaron un restaurante. Y entonces, en la época alta, de temporada alta de la hostelería, que allí era Semana Santa, Ujú. mi madre le dijo a una amiga: oye, vente, me ayudas a trabajar en el restaurante, va a haber mucho trabajo. Y esta señora tenía 2 hijas. Ok. Una tenía un año más que yo, creo, unos 7 años, y la otra unos 9 o 10. Vale. Pues yo me acuerdo, y también luego me lo cuenta mi madre, y lo recordamos entre risas, que estas chicas se quedaron en mi casa, en la casa en la que nosotros vivíamos. Y me comentó mi madre, y luego yo, como decía, me acuerdo, que yo me desnudaba con 6 años y las perseguía. Ostras. Ah, Y claro, lo recuerdas entre risas, la anécdota de niños, pero Claro. no era solo una cosa de niños, algo iba mal en mí, pero yo Ok. nunca lo supe. Yo nunca supe, oye, estas cosas no son normales. No es normal que tú con 6 años te estés ahí tocando, no sé. Normal que tú eh, Ok. tengas, ¿no?, este tipo de experiencias. experiencias a esta edad. Eso no es normal. Pero a mí me llama mucho la atención. eh, ¿Qué fue lo que te impulsó? Bueno, obviamente, seguramente la respuesta no me la sabrás dar, pero a mí me surge la duda cómo a los 4 o 5 años tuviste esa reacción de, bueno, tocarte y... Yo, yo he intentado pensar y rememorar a ver si recuerdo qué fue lo que me impulsó a hacer eso. Ujú. Yo no sabría decir si fue que yo vi a un adulto hacer algo, que puede ser. No estoy seguro, no estoy 100% seguro, pero puede ser que hubiera visto a un adulto hacer algo. Y hay otra cosa que viene como flashes a mi mente,
era también de muy pequeño, también con esos 4 o 5 años, con otros chavales que lo estaban haciendo. O algo en mi mente quiere venir Ok, de que yo vi a otros chavales como haciéndolo, pero no soy capaz de recordar si fue este día y yo vi esto y aparte, porque era tan pequeño claro, que ok. nunca he sabido. Sí, comúnmente cuando somos pequeños, y esto lo vemos, niños tienden a imitar mucho a los adultos Claro, de forma inconsciente. Cualquier palabrotas, gestos, todo lo que ven en un adulto lo replican, ¿no? Y por ahí puede ser que hayas visto algo eso es. sin querer y quizá lo hayas replicado, ¿no? Pienso yo. Estoy un poco callado porque, bueno, no voy aquí a hablar de mi historia. ¿Te has sentido identificado? Sí, tío. Porque, Pero bueno, sí. no, pues entonces, claro, cuando me expongo al porno, ya tenía un bagaje detrás de experiencias de que me había excitado viendo una novela, de este tipo de cosas. Ok, Claro, fue como un paso más. Y, por ejemplo, en esta serie que estuvimos de por qué consumes porno y cuando hablábamos de la curiosidad insatisfactoria, pues yo me sentí súper identificado porque dije, wow, es que mi relación con el porno fue así, ¿no? Me veo la primera vez y entonces ya, vale, eso fue un paso más. Y entonces luego que este tipo de escenas, que ahora este otro tipo, y es un no parar, es un no parar. Y claro, Pero bueno, desde ese momento me atrapó. ahora se ok. entiende un poco, ¿no? Digamos, desde dónde pudo iniciar todo. Es decir, Claro, por lo que tú decías, o sea, cuál fue tu diferencia a la de Jonathan, ¿no? Que la Ujú, primera vez te atrapaste de una vez. claro, Pero claro, eso fue por una razón, porque ya se venía alimentando algo desde eso es, eso es. claro, mucho antes, son 4 o 5. claro. Y el hecho de que tú en digamos, tu familia tenga un locutorio, es decir, coméntanos un poquito cuál fue, qué implicaciones tuvo eso en tu vida. O sea, el que tu padre o, bueno, tus Claro, familiares tengan locutorio, ¿qué es lo que pasó en ti? claro. Parte buena, yo tenía acceso ilimitado a cuando llegaba, bueno, ilimitado a estudiar. Yo siempre he sido bueno para el estudio, entonces yo llegaba del colegio, me ponía a estudiar a tope, hacía todos mis deberes. Ok, Genial, fantástico. Hacía todas las tareas al momento, acceso a internet, genial. Parte divertida, jugaba los videojuegos que quería, todos los que salían, el primero estaba ahí. ok, Parte negativa, tenía acceso ilimitado a la película. Una vez lo probé, ya luego era yo, que cuando no había nadie, porque claro, tú no quieres que nadie te vea viendo pornografía, claro, realmente. Tú sabes que, o sea, yo tenía 11 años y yo sabía que claro, ya lo sabía. Además porque yo soy cristiano de cuna, como quien dice. ok. Entonces, claro, tú sabes que el Espíritu Santo ya te habla, aunque seas un niño, está hablando, ¿no? Sabe. Claro. Ujú. Pero, claro, entonces te atacaba eso y yo me iba a la parte de atrás, ahora yo era el que me iba a la parte de atrás y el que no venía nadie y pues Tú desde ese lugar tenías plena visión de las personas que quizás se acercaban a tu ordenador. claro, claro. Yo escuché, era pequeño, entonces tú escuchabas, o sea, tú estabas, esa malicia, ¿no? Con la que hacer las cosas, y más siendo niño en ese aspecto, ¿no? De, yo estoy haciendo algo que sé que está mal y entonces yo estaba atento y escuchando a ver si alguien venía. Y entonces, claro, ¿Te eh, llegaron a pillar en algún momento? sí, claro, claro. Guau, ¿Y Eh, cómo fue? pues una vez me pillaron otros chavales, entonces la reacción fue como de risas. La reacción, aunque yo me sentía avergonzado, Claro. pero fue como de risas. Y luego otra vez me pilló una tía mía que trabajaba en el locutorio. Y entonces cuando me pilló mi tía, bueno, tuvimos, yo, mira, esto no está bien Co- que hagas esto. ¿Recuerdas qué edad tenías ahí? Sí, 12 años. Y ella me dijo, mira, bien, hijo. O sea que tú iniciaste, nos dijiste que a los 11 años, ¿no? Que cuando fue cuando estaban, bueno, estos chicos, ¿no? Ahí que Sí, eran mayores que tú. O sea que en ese año, de los 11 a los 12 ya creaste el hábito. sí, eso ya era un hábito para mí. Ya era, yo llegaba, hacía tareas, terminaba todo, jugaba videojuegos y aprovechaba cuando, era como esa sensación de adrenalina de Claro. esperar que se vaya todo el mundo, que no haya nadie, y yo voy ahí a la parte de atrás y ya sé, ya me estoy imaginando qué quiero ver. Sí, sí, sí. Ok. Y lo hacía de esa manera, y era un continuo, y a diario, claro, prácticamente.
O sea, Entonces, era ese deseo, ¿no? Del que hablamos, ese deseo insaciable. eso es. Y claro, y la descarga que tú ya sabes que vas a tener, que te va a satisfacer, que es la de dopamina, ¿no? Total. Guau, Y como era un niño, yo ignoraba todo. claro. No sabía las consecuencias, el problema tan grave que estaba generando en mí. Que Y, ahora cuando lo analizo en perspectiva, digo, wow. claro, tú a esa edad sabías que, o sea, obviamente tú lo ves hoy en día lo ves desde otra perspectiva, pero hubo algún momento en el, quizá, no sé, con la charla de tu tía o tú mismo, que digas, "Buah, no está bien. Algo, lo llegaste a dudar, En todo momento yo supe que no estaba bien, ¿no? Ok, En todo momento. Que no había o sea, en el momento que lo hago, no, obviamente. Porque estás ahí, pues eso, claro, en la descarga y más efecto túnel. en esa edad con las hormonas. Pero siempre era como, te preguntas, ¿no? ¿Por qué? Ujú, Pero nunca tuve esa fuerza de pequeño, esa fuerza de voluntad. De decir, todo esto y lo dejo y no sabía, no tenía la confianza luego de acudir a alguien y decirle, oye, tengo este problema con la pornografía. Soy un niño de 12 años y tengo este problema con la pornografía. No sentía, yo no sentía que nadie me fuera a escuchar o que me fueran a ayudar. claro. Cuéntanos un poquito, digamos, a partir de que se empezó a construir este hábito, ¿no? Eh, bueno, ahora, ¿no? Porque me imagino que en ese momento, lo digo por mí, uno no se da cuenta de las consecuencias que se están Sí. generando, ¿no? Claro. Pero ahora que tú ya eres consciente de todo eso que pasó, ah, ¿qué consecuencias crees que se empezaron a generar? O sea, me refiero, por ejemplo, en cuanto a relaciones, en cuanto a Sí, tú de qué forma mirabas a una mujer, todo ese tipo de cosas. sí. Yo por lo que veo, antes de que empieces, yo por lo que conozco a Julio, Julio es un tipo muy inteligente, muy Ujú, listo. Siempre se ha dado bien en los estudios, ha sido el Ujú, mejor, etcétera. A nivel, digamos, cognitivo o intelectual, también ujú. junto con lo que te dijo Dixon, tú notaste que eso te generaba como que te drenaba más, como que no rendías igual. sí, tal vez estaba más desconcentrado Sí, o... no, en ese aspecto no. Nunca, Ok. nunca. Ok, Yo nunca sentí que me perjudicaran los estudios. ok, Pero sí que si analizo lo que me preguntó Dixon, analizo con perspectiva y qué consecuencias he visto, ¿no? Que eso ha generado en mí. ujú, Y sobre todo en el tema de relaciones. Una de las cosas que yo no me di cuenta y ahora me doy cuenta es que a raíz del porno no podía ver a una mujer sin imaginármela de eso. Cuando era niño. No podía. Tenía 13, 14 años y yo veía a una mujer y me la tenía que imaginar desnuda. ok. Y claro, yo pensaba, bueno, de las hormonas y tal. No, realmente me doy cuenta que luego me di cuenta por esa exposición tan bestia al porno. Porque también llamativo, yo tenía un compañero en el instituto y él nunca había visto porno. Y los demás hacían como burla, ¿tú por qué? Y yo como era cristiano y eso también es un problema de los cristianos. Los cristianos tendemos mucho a aparentar. Sí. Y sobre todo yo en el instituto aparentaba, bueno, porno, yo tengo relaciones sexuales, porque soy cristiano. Ujú, Entonces yo hacía como el juego, ay, tal, y yo me quedaba como callado, porque claro, yo aparentaba que yo no veía porno, cuando yo sí había visto porno, pero él no había visto porno. Y se le veía tan puro en ese sentido a él, tan esa inocente. inocencia, yo decía por dentro de mí, wow, ojalá yo pudiera ser él. ¿Y el chico era cristiano? No, él no era cristiano. Yo decía, ojalá yo pudiera ser él, ojalá no me hubiera expuesto a esto y ahora estar en esta trampa, tío, atrapado aquí que yo toda mi adolescencia la pasé, y por más que fuera cristiano, yo la pasé que siempre estuve viendo. Pudieron haber épocas que dejaba de verlo, siempre. Y era muy frecuente decir, tú siempre que salías del colegio ibas al locutorio. Siempre. Claro, claro. Ahí hubo un parón, ¿no? Hubo un parón en el momento en que vengo a España. En el momento en que vengo a España. Yo Ok, estuve en el locutorio hasta que vine a España. Y vale. ¿Cuántos años? yo vine a España a 4 días de cumplir 13, o sea, tenía un 12. Ok, Yo llego a España y cumplo 13 años ya estando en España. vale. Y ahí hay un parón.
parón bastante prolongado de ver porno porque yo llego aquí, estoy en casa, cuando eso no había internet en casa, no tenía ningún teléfono móvil, bueno, tenía un teléfono móvil que me dieron mis padres para llamarme y poder comunicarse conmigo cuando trabajaba. Ok, como el mío, el que de botones. Eso es. Ok. Entonces, una época en la que yo sané, ¿no? En ese sentido de me desintoxiqué de tanta exposición tan bestia. No sentías esa necesidad de buscarlo. No porque había tantas cosas nuevas en España para mí. La gente nueva que estaba conociendo, el instituto, nuevas amistades, Claro. empezamos a congregarnos en una iglesia nueva, estaba Ok. una dinámica muy positiva, un entorno muy favorable y no sentía esa necesidad para nada. Y algo que me gustaría comentar ahí. Yo he podido experimentar a lo largo de una etapa en mi vida en la que cuando te encuentras en un entorno totalmente diferente en el que normalmente habitúas, tus hábitos tienden a cambiar. Sí. Esto me pasó cuando yo estuve en Estados Unidos 2 meses, em, y allí experimenté una de los encontronazos más fuertes con Dios. Por el hecho de que cuando yo estuve viviendo con mis padres allí, me abstuve de todo tipo de porno. Y yo recuerdo que yo tenía mucha hambre de Dios, mucha hambre. Y el hecho de encontrarme en otro lugar diferente, rodeado de personas que no conozco, de un lugar donde no, no, no no solía caminar o un lugar desconocido, yo tenía mucha hambre de Dios y yo procuraba tener esos encuentros con Él, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando yo me di cuenta de que estaba, por una parte, digamos, frenando al espíritu, digamos, como que sabía que yo tenía que guardar tiempo para estar con Dios, orar, para meditar, etcétera, pero lo estaba como que no, porque quizás no tenía lugar, no tenía espacio, etcétera, ¿no? Ujú. ¿Qué pasó? Que justamente el hecho de que yo estaba en otro lugar, estaba en otro ambiente, también me hizo el poder experimentar cosas diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay iglesias Sí, como, a punta pala. como kioscos aquí, en cada Claro. esquina hay uno. Y justamente fuimos a una de esas iglesias evangélicas, ¿no? Y cuando yo entré, literal entramos al lugar y la presencia de Dios era tan fuerte que yo te prometo que cuando yo pasé la puerta, literal, puse un pie encima de la puerta de la moqueta, que las Ujú. iglesias son de Sí, moqueta en Estados Sí. Unidos, yo sentí fuego, tío. Sentí como una presencia tan fuerte y cuando entré, Dios, se me cayeron las lágrimas solo. Empecé a llorar, tío. Eh, en otra ocasión, allí mismo, en ese mismo lugar, yo tenía, bueno, todos los domingos tenía la oportunidad de ir a una iglesia, ¿no? Entonces, al siguiente domingo fuimos a otra iglesia que estaba justamente enfrente de la primera a la que fuimos, y había un invitado, pastor invitado de República Dominicana, me suena. Era un profeta o algo así. Bueno, el caso es que cuando él hace el llamado de todas las personas, yo pues dije, bueno, me acerco, ¿no? También sentía aún sentía algo en mi cuerpo, ¿no? Entonces cuando me acerqué adelante, yo le dije, Señor, mi oración fue, Señor, yo quiero volver a conectar, ver a tu presencia, ver como lo sentía, el amor del primer amor, ¿no? O sea, sí, las ganas esas de sí, esa buscarte pasión. cuando te conocí por primera vez. Ujú. Mi oración fue esa y cuando el Señor invitado empezó a orar, no sé, brother, pero eso de que tú ves en videos de que personas se caen, literal, Sí, cuando sí, sí. Te paso. eso me pasó. Y a mí nadie me empujó, a mí nadie Claro. me hizo nada, brother. Yo sentí justamente en el estómago cómo se me comprimía del, 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 de la- del espíritu, o sea, la presencia que había. Yo literal caí en el suelo y empecé a llorar como un niño. O sea, nunca en mi vida había llorado tanto, pero, o sea, con llanto de me duele, de grito. Grito, pero mi padre estaba justamente a mi lado
él me sujetó la mano, y como me estaba sujetando, Sí, y él estaba flipando. claro. ¿Qué le está pasando? Y yo dije, wow, claro, yo llegué a ese punto en el que dije, vale, no puedo como negar más al Espíritu de Dios. Él habita en mí. O sea, lo que el Espíritu de Dios me estaba haciendo, me estaba llamando a hacer es, búscame, pasa tiempo conmigo. Y cuando yo dije no, yo llegué a un punto en el que ya eso es como un corcho. Ok. Y pasó eso justamente. Yo caí en el suelo y para mí esa ha sido la experiencia más fuerte que he tenido con Dios, ¿no? ¿Por qué decía esto? Porque todo lo que estamos hablando del entorno es súper importante. Sí. O sea, tú cuando te mudaste aquí a España, veías todo diferente, porque es muy diferente, la realidad es esa. Total, no, total. Cuando llegué yo con 9 Además, años era... yo soy de un pueblo de Colombia, no soy de ciudad a ciudad. Y yo bajaba a Medellín, que estaba a unos 45 minutos de tanto en tanto. ¿De qué pueblo? Pero se llama La Estrella. Sí, lo Pequeño. Ok. Pues es eso, ¿no? Al final, cuando tú llegas a un país nuevo, estás expuesto a muchas cosas. No, Amigos, comida, eso. edad, todo. Y entonces me parecía muy interesante eso, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a la historia, Sí. ¿qué pasó después de que, vale, dices que hubo un parón, ¿no? Sí. No sé de cuánto tiempo, me imagino que luego hubo una recaída, ¿no? Claro, yo no sabría cuantificarte de cuánto tiempo. No fue poco tiempo, bastante tiempo. Yo creo que fue hasta que tuve mi primer móvil con internet. Un smartphone. Eso es. ¿Y Y eso fue a los cuántos yo no años? tuve un teléfono con internet así hasta tiempos. Yo no lo tuve hasta el 2015, más o menos. Creo que Yo. yo creo que yo tenía unos 15 años. O ya tuve, o sea, fue un parón de pues eso. Sí. Y pues claro, tuve ese primer smartphone y tenía acceso a internet y entonces estaba en el colegio y unos compañeros comentaron de una página concreta, o sea, se hablaba entre chavales. Y era algo normal, ¿no? Para Claro, ellos. sí, Claro. estábamos en tercero de la ESO estábamos. Eso. Y entonces ellos comentaron sobre una página concreta y yo, curiosidad, ¿no? Me voy a meter a esa página que comenta. Y ahí otra vez, atrapado. Desde ahí otra vez atrapado. Ya fue desde los 15 años en adelante. Pero a ver, espera. Tú dices que tú buscaste esa página por curiosidad, ¿vale? Sí. Pero el simple hecho del nombre, o sea, es decir, ¿tú no pensabas que eso era porno directamente? O... No, él sabía que era porno. O sea, Ah, lo busqué vale. por curiosidad de ver qué tipo de vídeos hay ahí. O sea, era Ok. una curiosidad de... Vale. Sí, era ese tipo de curiosidad. Me parece muy, ¿cómo te digo? Me recuerda mucho como también yo viví esto, cuando era adolescente. Y curiosamente siempre hay alguien, clase, que tiene un video porno en el móvil guardado. Sí. Siempre. Es que el porcentaje es muy alto, brother. No, y yo O sea, creo que... para mí del 100%, el 99% es No, que y creo que hoy en día, con ya el internet, datos en el sí, móvil, yo creo que Claro, los chavales están expuestos a en todo en momento. una forma ya muy bestia. O sea, imagínate, si nosotros nomás nos sorprendemos, ¿no? Del inicio de que nosotros hemos tenido en el mundo porno, imagínate las nuevas generaciones. No, O sea, total. nosotros no nos imaginamos lo que tal vez ellos ahora mismo están viviendo. Yo quiero contar dos cosas más de consecuencias a la pregunta que me hacías de las consecuencias, que mientras hablábamos se me han venido a la mente y he dicho tengo que contarlo. Ok. Otra consecuencia que tuve, aparte de eso, que todas las mujeres que veía mayores, que quería, las desnudaba en mi mente, Ok. la consecuencia fue que cualquier relación que entablaba con una chica, Sí. no podía evitar imaginarme que podía pasar algo entre la chica y yo. Ok. No podía evitarlo. Era una cosa de, por más que fuera una amistad, siempre pensaba, y sí, no sé qué. O sea, como que esa era la meta. Eso es, sí, Mm. te fijabas como eso. Y cuando tuve relaciones, no voy a decir de noviazgo porque yo era un niño, o sea, tenía 15, 16 o 17, uno en esa edad yo creo no piensa en que va a construir un futuro con nadie. Realmente, y entonces las relaciones las afrontaba como, bueno, Claro. a ver si cae. Exacto.
Y claro, lo fuerte es que yo era cristiano, conocía de Dios. Y entonces es una guerra continua en tu mente, de estar todo el rato tú machacándote de, está bien, pero luego lo volvías a hacer. No, pero es que esto no está bien. Y luego volvías a caer. Y era como... Y yo estaba en un entorno, en una iglesia que ahí yo no me sentía como para pedir ayuda. Porque era una iglesia de mucho aparentar y luego el que se equivocaba lo señalaban públicamente prácticamente. Ok, Eso era un problema. Porque, claro. ¿para qué me voy a abrir? Yo prefiero aparentar aquí que como era bueno en clase, como era buen estudiante, era el chico todo bien, todas las madres me querían para de novio de sus hijas, eso era fantástico. y entonces, claro, no, nadie se imagina Guau. que yo estaba metido en el porno. Nadie se llegaba a imaginar. Entonces yo prefería aparentar antes que contarlo, porque sentía que me iban a juzgar. Importante es tener una congregación donde esto sea algo que... Puedes sentirte seguro. Eso Claro. es. O sea, ¿qué sentido tiene que una iglesia te señale, te juzgue? O sea, Y no para, tiene... y para que tú te sientas seguro es muy importante que se hable de esto. Claro. Eso es. Porque es que, pues, como hemos dicho un montón de veces, ¿no? Esto es un tema tabú que hemos visto Total. en muchas iglesias. Claro. Y qué importante, ¿no? Es los pastores que se atreven a esto, ¿no? A poder hablar de esto, porque esto es un problema que está afectando a muchísimos cristianos, Sí, pero sí, a un sí. porcentaje muy Sí. alto, mucho. Claro. Así es. Y si no en la iglesia, al menos en casa, la familia. Ojalá. Claro. Mis padres, fantástico, me inculcaron muy buenos principios, pero en ese aspecto pecaron. ¿Por qué? Porque culturalmente en Sudamérica son sentarte con tus hijos y vamos a hablar de sexo. Y aprenden Claro. solos, claro. Un tabú total. Yo la primera vez que escuché la palabra sexo fue en el colegio. Y yo dentro de mí, en mi inocencia, porque ahí pues están diciendo groserías. Están diciendo cosas que no se pueden decir. Pero no, todo lo contrario, eran cosas que es necesario saberlas. Claro. Y no, yo asociaba el sexo como algo malo, el sexo como algo malo. Eso es malo. Ostras. Qué fuerte, tío. Bueno, continuando con la segunda parte de la segunda pregunta, o sea, de la primera pregunta, era la siguiente, ¿no? ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta o que estabas atrapado, digamos, en el sentido de que, vale, necesito ayuda, pero es que no la encuentro? Sí. ¿Cómo lidiaste Vale. esa parte en la que dijiste, vale, sí, muchas personas me admiran, o sea, muchas madres me admiran porque soy buen estudiante, quizá también me gustaría que podamos hablar o quizá más en el segundo episodio, eh, no he dicho nada. Céntrate en lo que te he dicho, ¿no? ¿Cómo lidiaste el hecho oye, necesito ayuda, pero no puedo encontrarla? ¿Cómo lidiaste eso? Mm, Hasta que no fui ya más, hasta que no fui adulto y voy a contar un poco la historia y así Vale, nos situamos mejor, ¿no? Pero entré en esa dinámica ya después de eso, como de los 15 años otra vez expuesto al porno. A partir de ahí consumía porno. Había épocas que no, ya fuera porque habían exámenes, entonces yo me enfocaba mucho en el estudio, entonces súper enfocado en eso. Entonces dejaba totalmente el consumo de porno. O épocas en las que era muy fervoroso en mi relación con el Señor y entonces estaban buscando mucho de Él y entonces por completo y te olvidas, ¿no? Del porno realmente. Y esto lo bonito de tener una relación sana con el Señor, de cuanto Claro. más te relacionas con Él tienes esa relación constante, Ujú, realmente no te dan ganas de pecar. claro. Por eso no me gusta, y ya a título personal lo comento, ¿no? Pero no me gustan esos mensajes en los que se habla mucho del pecado. Ya. Porque Te me recuerda a parece que cosas. a mí no me aporta nada personalmente. Me aporta más cuando hay mensajes que profundizan en esa relación con Cristo. Claro. Porque cuando me ha pasado, cuanto más consciente he sido de Cristo, pues más lejos he estado del porno. Claro. Qué bueno. Volviendo a esto, ¿no? Iba y venía, ¿no? Entonces habían épocas, al final, pues,
creo que como adolescente el problema que tenemos es que, como adolescentes, es que hay muchas distracciones, Sí. demasiadas distracciones. Entonces, es normal o llega a ser normal esas subidas y bajadas en la relación con el Señor. Ujú. Hay épocas muy buenas, épocas muy malas, porque Claro. también las emociones están a flor de piel Exacto. y vas y vienes, ¿no? Entonces, estaba atrapado, pero bueno, no era consciente tampoco de estar atrapado, porque bueno, eso iba y venía y decías, bueno, a todo el mundo le pasa, a los chavales les pasa. Como que me intentaba justificar de, bueno, esto es normal, ya se me pasará. Claro. Esa era mi frase. Cuando crezca, yo creo que ya llegará un momento, yo siempre decía, llegará un momento en que voy a dejar de ver porno y mucho tiempo y diré, ya no estoy viendo porno. Sí. Porque a veces nos pasa, ¿no? Con ciertas cosas, Lo idealizas. hábitos que dejas y desaparecen. Ujú. Dices, ¡guau! ¿Hace cuánto que no hacía esto? A lo mejor Claro. es un hábito positivo o simplemente una costumbre que tenías Ajá. y la has dejado porque Claro. simplemente, oye, te has enfocado en otra cosa, y lo has dejado de hacer y ni te diste cuenta y se fue. Vaya ves. Pero el porno no es así. No. Se te queda eso ahí. Guau, Deja qué una fuerte, huella, tío. Es muy fuerte, ¿no? qué fuerte. Wow. Bueno. Vale. Si os parece, continúo, porque Sí. quiero llegar a ese punto Vale. que estuve atrapado, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en esta iglesia, yo estuve en una iglesia por muchos años. En esta iglesia llegó un punto en el que yo tomé una relación ya mucho más seria con el Señor. Ok. Y ya estuve en el grupo de alabanza. ¿Cuántos años tenías, perdón? Ahí. 21 años. Ok. 21 años, sí. Entonces, estaba en el grupo de alabanza. Y ya yo sí que estaba teniendo ya una mejor relación con el Señor. Y dejé, yo no sé por cuánto tiempo, pero sí, por bastante tiempo el contacto. Yo creo que estuve. A lo mejor habían recaídas, pero era ya una cosa puntual. Dejó de ser un hábito. Ok. Y ya si recaía, bueno, acudía al pastor y orábamos y él me la fortalecía. Y Vale. una época muy buena en ese sentido, de eso, a partir de los 21 años, una buena relación con el Señor. Estaba en el grupo de alabanza, estaba muy activo en el grupo de jóvenes, una iglesia pequeña, unos 50 miembros, 60 miembros. Y pasa en esta iglesia que hay una división, lo típico que pasa en iglesias a veces. Sí, sí. Ajá. Se van ciertas personas y se va mucha gente. ¿Okay? Se fueron mucha gente que estaba en el grupo de alabanza. Entonces el pastor habla conmigo y me dice, mira, tienes un buen corazón, es una persona responsable, quiero que tú seas el líder del grupo de alabanza. Qué Y responsabilidad. en el grupo de alabanza quedamos 3. De todos los que se fue, pues, quedamos 3. Ok. Hacíamos la música, yo solo cantaba. Yo no tocaba ningún Tú tocabas la instrumento. guitarra, la batería y el No, piano. yo solo ¿sabes? cantaba. Entonces, muchas veces cantaba con pista, porque no había nadie, cantaba con pista. Claro. Pero quedamos 3, entonces uno tocaba la guitarra y otro el piano y yo. Ok. Entonces, eso a mí me sirvió, esa responsabilidad, para ir más en serio aún en mi relación con el Señor. Y yo me desintoxiqué totalmente. Puedo decir, en ese momento ya de la pornografía. Tenía una relación muy buena con él. Y hubo también un cambio en la línea de enseñanza del pastor, porque la línea de enseñanza anterior de las personas que estaban eran personas que, lo que os digo, señalaban, Criticaban. criticaban, y entonces el pastor no podía desarrollar la línea que él quería. ¿Por qué Ok. no podía? Porque estas personas eran familiares de él, ¿vale? Entonces Ok. era muy complejo para él de manejar. Vale. Entonces salen estas personas y el pastor trae una línea de enseñanza que es ser conscientes de Cristo, solo enfocarnos en Cristo, en la gracia, y empiezo a crecer mucho en el conocimiento del Señor Jesús, también a nivel teológico, y fue muy bueno para mí. Bueno. Muy lleno no solo se quedaba en conocimiento, sino que quería profundizar más Ok. y conocer más, y me leí toda la Biblia y tiempo. Perdona que te corte. Yo no sé si esto está formando parte de la pregunta. No, creo que no. ¿No? Te voy a explicar por qué. Porque creo que no. Porque como se está yendo por ahí, quiero que se vaya. No, creo que no. ¿Por qué? Porque, Vale. Vamos a hacer spoiler de la segunda parte porque estaba en esa fervorosidad, en ese buen momento, Ok. y hubo una cosa que me afectó a mí muy para mal, que fue la pandemia. Me afectó muy para mal. Llegó la pandemia, todo el mundo a casa,
Y se juntó lo de la pandemia con que yo había tenido una relación sentimental, Ok. una persona, que yo estuve con esa persona un año más o menos de relación. Sí. Y luego que se termina la relación, esa relación fue en el 2019. Sí, porque luego pandemia fue... No, en el 18. 18. La relación empieza en el 18, termina en el 18. Tuvo todo ese año, Ok. digamos. Luego que termina la relación, yo no pude superar esa relación. O sea, yo sí, yo estaba muy bien con el señor, o sea, y con el porno, Pero nada. emocionalmente. Emocionalmente estaba muy tocado Ok. en ese aspecto, ¿no? Ok. Entonces no pude levantar cabeza en ese ámbito. Ujú. Eh, y entonces luego, que ya estoy levantando cabeza, empiezo a conocer una chica, empezamos a hablar, ya me estaba olvidando de lo otro. Sí. Y llega la pandemia. Ok. Entonces, en la pandemia pasaron dos cosas. Eh, esa relación que tuve, finalmente ya se cerró, digamos, porque yo siempre estuve como aferrado y vamos a volver. Ese era mi pensamiento, Ok, ok. volver con esta persona. Y luego ahí ya empecé a darme cuenta, no. Y entonces fue un shock de, vale, no. Y luego que había tenido como algo con otra persona, pero el problema fue que con esa otra persona, cuando estaba en mi mejor momento con el señor, me dejé llevar y caí con esta persona. Ok. Tuvimos relación. Y justo ahí la pandemia, o sea, fue un poco antes de la pandemia. Vale. Justo ahí la pandemia. Entonces, Te abrió la puerta. Claro. estaba en casa y empecé a recurrir otra vez al porno. Wow. Y ahí sí puedo decir que ahí sí quedé atrapado. Porque luego terminó la pandemia y volví a la iglesia y era líder de la alabanza. Y quedé también como líder del grupo de jóvenes, era un grupo pequeño de jóvenes, pero también. Ok. Y ya estaba atado a eso. Y ahí sí era consciente de, Dios mío, necesito ayuda. Y por más que sí, hablé con el pastor y me dijo, pero ya no era capaz. Ya caía y caía. Abrí una puerta tan grande en ese periodo de la pandemia que luego eso no hubo manera de cerrar. Por más que lo intentamos. Qué Fue, fuerte. fue muy, muy fuerte. Porque yo creo que la Uf, pandemia. y ahí quedé, ahí fue. Ahí quedé totalmente atrapado. Y Qué daño. luego sí, han habido rachas de, bueno, sí, Mm. estoy bien. Y lo que más me duele es el yo haber conocido a la que ahora es mi esposa, ¿no? Y yo tenía ese pensamiento de cuando la conocí y yo dije, porque la conocí en un periodo que, claro, como la pornografía ha hecho mucho daño ya en mí, ¿Qué? y entonces yo empecé en unas dinámicas de empezar a hablar con chicas, hablar, Ok. y con una y con otra, y llegué a hablar con cuatro, hablando con cuatro a la vez y quedando al menos con dos, o sea, Ok. llegué a ese nivel de llevar una doble vida, realmente era una doble vida. O sea, yo Ujú. estaba en la iglesia y luego estaba quedando con dos chicas, e incluso una iba a la iglesia, o sea, era un Ok. desorden en mi vida, Ok. total. Y entonces en eso aparece la persona que luego es mi esposa y la conozco. Y entonces fue para mí un catalizador de tengo que poner las cosas en orden rápido porque la conocí y dije no quiero que se escape. Es la persona Digamos que que. Dios había preparado para mí. Dije no ¿Tú puede. sentías eso? Buah, sí, sí. No, es ella. Y entonces pongo todas las cosas en orden, aparente orden, y luego ya de estar con él, de entablar la relación, volví a caer. Y fue más frustrante aún. Oh, Dios Claro. mío, pero si ya me siento, ya estoy bien, ya he dejado todo esto atrás, ya estoy con la persona que yo quiero estar, ya me siento estable, ya me siento completo, ya. Siempre he tenido el problema y siempre tenía ese problema. De ir a Porque en el resto de áreas ya me sentía bien, estaba sano, no tenía rencor hacia nadie, ni falta de perdón, nada de Ok, ok. eso. Y es tan frustrante, ¿no? El sentir Claro. que quieres dejarlo y que no puedes. Me imagino que después, esto ya lo veremos en la segunda parte, pero para que no se pierdan todos los que nos están viendo. Sí, llevamos 50 minutos, por favor. Me imagino que ya luego te diste cuenta
por qué, ¿no? Esas recaídas, Sí, o sea, sí, de sí. que aparentemente estás bien, pero luego otra vez vuelves y caes, te levantas nuevamente, pero vuelves otra vez y claro, me imagino que eso genera una frustración, ¿no te Total. imaginas? Claro. Pero bueno, Juli, muchas muchas gracias, de gracias. verdad. Gracias por por esta primera parte que ha Sí. sido brutal. Creo Mm. que he podido ver a Juli realmente. En el sentido de que ha abierto su corazón, Mm. ha contado cómo ha sido su experiencia y me siento identificado, ¿no? Con él. Y al final, lo que estamos tratando con esta serie es que puedas darte cuenta de que tú no eres el único Total. que está luchando con. Yo como hoy lo decía en las historias, ¿no? Yo creo que los patrones o las consecuencias se repiten muchísimo con el consumo de Claro. pornografía. Y, buah, tío, a mí personalmente es... sí, sí, o sea, he empezado a recordar un montón de cosas. Entonces, qué bueno, gracias de No, verdad gracias. por poder abrir Gracias, tu Juli. corazón. Ya desde ya yo mismo siento nervios cuando me toque a mí. Así que bueno, mira, queremos darte la segunda pregunta, ¿vale? Y es la siguiente. Ok. Esto va a ser Sí, la sí, segunda sí, parte, sí, esto entiendo. va a ser la segunda parte. Ok. Hoy no va a ser, hoy no. El siguiente miércoles tienes Sí. una cita obligada con Exacto, nosotros. exacto. ¿Cómo ha sido el camino hacia la libertad? ¿Cómo ha trabajado contigo el Espíritu Santo? Pero si no te quieres perder esto, por favor, no te lo pierdas el próximo miércoles. Así es. Así que te esperamos. No te lo puedes perder. Chao. Chao. Chao.